Después de que usted está seguro de que Dios lo llamó, usted se preparó con el estudio de la palabra de Dios. Amén. Usted tiene que darse cuenta de que es el tiempo de Dios para salir a ese ministerio. Que nos dice el verso 19. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bueno, a esto le llamamos un llamado con propósito. Un llamado con propósito. Jesús tiene una forma hermosa de llamar al hombre, de llamar a la mujer a sus caminos. Y es que siempre Él tiene un propósito para todo aquel que Él llama. Amén. Hay personas a las que Dios los llama con un ministerio y que deben de dedicar tiempo completo a ese ministerio. Esas son las personas que deciden vivir por fe, que deciden pues ya no trabajar en lo secular, sino dedicarse por completo al ministerio. Es un trabajo hermoso, pero es un trabajo que hay que hacerlo por fe. Porque de verdad que el dejar usted su propio empleo, donde usted pues consigue su sueldo para satisfacer sus necesidades personales, las necesidades de su hogar, para usted quedarse así ambulante, hay que estar seguro de que Dios le llamó a usted y que Dios pues va a respaldar ese llamado. Si Dios lo llamó, Dios lo respalda, pero hay que estar seguro, mire, de algunas cosas. Hay que estar seguro de que fue Dios que lo llamó. Amén. No se vaya así sin usted estar seguro. Es lo principal. Otras cosas que se le agregan después de que Dios me hace el llamado a vivir por fe. ¿Qué debo de hacer yo? Prepararme primero. Prepararme primero. ¿Cómo me preparo primero? Bueno, en ayuno, en oración y lo más importante, en estudiar la palabra de Dios. Sepa que nuestro tema es evangelizar a otros. Entonces, si yo no conozco nada de la palabra de Dios, ¿qué voy a enseñar? Entonces, de ahí que vemos muchas personas que inician con mucho fervor, dejan su trabajo, Dios me llamó a tiempo completo y yo estoy llamado a predicar y yo me voy. Pero sin ningún tipo de preparación en el conocimiento de la palabra de Dios, es un ministerio que está pronto a frustrarse. ¿Por qué razón? Bueno, porque entonces empieza la persona a hablar cosas que no tienen fundamento en la palabra de Dios, empiezan las puertas a cerrársele por decir palabras que no tienen confirmación en la Biblia. ¿Se me entiende? Entonces ahí viene la frustración y algunos hasta se descarrían. Porque dicen, bueno, pero Dios me llamó, yo estoy segura que Dios me llamó al ministerio al tiempo completo. Pero mi hermano querido, tenías que prepararte. Tenías que prepararte, mi hermana querida. ¿O usted cree? Mire, Jesús se lanzó al ministerio cuando ya era un adulto, pero a los 12 años, todos sabemos que lo llevaron, ¿verdad?, sus padres, y que allí donde ellos fueron, él se quedó, y ellos lo estaban buscando por todas partes. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? No, que Jesús se quedó, hay que volver para atrás a buscar a Jesús. Cuando llegaron, ¿dónde lo encontraron? Discutiendo con los maestros de la ley. ¿Qué discutía? ¿Me pisaron un pie? No, no discutía de que estaba peleando con ellos porque le pisaron un pie o porque lo agarraron por una oreja y lo sacaron del templo. No, él estaba discutiendo la palabra con ellos. O sea, en otras palabras, estaba estudiando con ellos, con los maestros, la palabra de Dios. Y solo tenía 12 años. Entonces, figúrese usted todo lo que Jesús aprendió a partir de los 12 años y hasta la edad que Él inicia su ministerio. ¿Cuánto aprendió Jesús?
Si comenzó a los 30 años, saque la cuenta de 12 años que ya estaba discutiendo con los maestros de la ley, o sea que él comenzó tempranito. Se supone que empezó antes de los 12 a estudiar la palabra de Dios. Imagínese, tenía por lo menos 20 años, más de 20 años preparándose para el ministerio. Jesús, el Hijo de Dios. Por eso cuando Satanás va a tentar a Jesús, Jesús no responde con su propia palabra. No, Jesús responde por la palabra. Por la palabra le responde al mismo Satanás. Mira que lánzate de ahí, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tenía la palabra, tenía con qué devolver. Y por eso algunos ministerios se frustran y algunas personas hasta se descarrían con un llamado genuino de parte de Dios, pero que no se prepararon para lanzarse al ministerio. Eso es como que yo tenga en mi vida una inquietud de ser médico. Y yo diga, ay, yo quiero ser médico. No, porque yo quiero ser médico. Y yo me lance con un maletín y decir, no, porque es que yo tengo una vocación de ser médico. Agarro y compro los equipos de medicina, pero no sé nada de eso. ¿Qué voy a hacer? A matar gente, a matar personas porque no estoy preparada para ser doctora, porque no estudié para eso. Y con lo poco que se le da a uno del cuerpo, sobre el cuerpo humano, creo que a partir del 7º curso fue que empezamos nosotros a darnos anatomía y esas cosas. Con eso poquito que uno aprende acerca de los antibióticos y de las cosas, con eso no se puede decir que ya yo soy médico. Yo tengo que ir a la universidad, graduarme para médico, luego tengo que pasar por un proceso, creo que es 1 o 2 años, o sea, poniendo en práctica al pasito lo que he aprendido con otro médico al lado que ya es viejito de estar en el asunto, que me va a ir ayudando, porque yo en cuestión de medicina solo tengo la teoría, pero no la práctica. Entonces sí me puedo, después de esto, sí me puedo lanzar a tener mi propio consultorio para yo empezar a ayudar a la gente. Así es el Evangelio. Así es el Evangelio. Si Dios me llama a mí con un propósito de que yo evangelice, de que yo viva por fe, de que yo me dedique al ministerio, yo tengo que prepararme. Entonces hay gente que dice, no, porque yo tengo la Biblia y para eso está el Espíritu Santo, para guiarme. Oye, entonces ¿para qué Dios constituyó maestro? Así por gusto. ¿De qué me sirven los maestros si Dios no me dice a mí que lo escuche, que atienda a esto, a que me enseñen? ¿Para qué Dios escoge entre los 5 ministerios el ministerio de maestro? Sería una pérdida de tiempo si no fuese necesario estudiar. Bueno, no es necesario estudiar la palabra de Dios. Yo con mi Biblia la agarro, me voy y ya yo con eso es suficiente. No, hay que prepararse, mi hermano. Así que si alguien me está escuchando y es una de esas personas que fueron frustradas y que ya volvieron a trabajar y que ya dijeron, no vuelvo a predicar más, yo sé que el llamado era de Dios, pero la gente no me ayudó. No fue la gente que no le ayudó, fue usted que no se preparó. Fue usted que no se preparó. Entonces ahora usted viene y se prepara. Luego que usted esté preparado en el nombre del Señor, en ayuno, oración y estudiando a la morenita esta, a la Biblia, entonces ya usted está preparado para ir al campo misionero. Cuando el enemigo venga, como vino con Jesús, en las tentaciones antes de iniciar su ministerio, porque va a venir, de eso estamos seguros, porque el que sale a hacer la obra de Dios está metiéndose en el terreno del enemigo, porque usted no va a predicarle simplemente a los creyentes, usted le va a predicar, estamos hablando del evangelismo, evangelizar a otro, usted le está predicando a gente que están en el terreno del enemigo, usted se va a meter al terreno del enemigo, usted tiene que tener la palabra adecuada para usted trabajar allí.
para no ser destruido, para que no caiga. Entonces, es hermoso trabajar en la obra de Dios. Es hermoso. Y otra cosa, en cuanto a porque estoy hablando con la gente que tiene un llamado a entregarlo todo, como hicieron estos discípulos, dejaron la red y se fueron con Jesús. Eso se llama un ministerio a tiempo completo. Gente que dejan su empleo para dedicarse por entero a la obra de Dios. Después de que usted está seguro de que Dios lo llamó, usted se preparó con el estudio de la palabra de Dios. Amén. Usted tiene que darse cuenta de que es el tiempo de Dios para salir a ese ministerio. Sí, hay que esperar el tiempo perfecto de Dios para usted lanzarse a ese ministerio. Porque si usted lo hace antes del tiempo de Dios, usted va a pasar mucha hambre. Usted va a pasar mucha penuria. Porque usted dejó su empleo donde usted tenía un sueldo que le ayudaba a usted suplir sus necesidades, las necesidades de su casa, y ahora no lo va a tener. Usted tiene que estar seguro de que es el tiempo de Dios para su ministerio, porque como lo decía al inicio, todo tiene su tiempo debajo del sol. Eso no es así de que ya Dios me llamó y me fui. No, 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 no. Hay que estar seguro, hay que prepararse y hay que irse en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Fíjense que Jesús es nuestro mayor ejemplo y Él tenía ese llamado a salvar la humanidad desde antes de nacer. Nació con ese plan. Ese propósito estaba desde antes de estar en el vientre de María. Amén. ¿Cuándo se lanza Jesús al ministerio? A los 30 años. Podía empezar desde que empezó a hablar porque tenía ese llamado ya. Y era el Hijo de Dios. No, Él esperó el tiempo perfecto. El tiempo perfecto. Jesús podía haberse lanzado al ministerio a los 20 años. Ya a los 20 años cualquier muchacho está grande. Incluso, déjeme decirle algo más. En Israel, y para ese entonces, no tengo entendido que sea ahora, pero para ese entonces, cuando un joven ya tenía 12 años, ya era declarado adulto. Ya era declarado adulto. Entonces, ya Jesús podía comenzar a predicar desde que tenía los 15, los 12, los 13. Lanzarse al ministerio. ¿Qué estaba Jesús haciendo? Si ya tenía un conocimiento desde los 12 años para estar debatiendo con los maestros de la ley, podía lanzarse al ministerio. Porque ya sabía, tenía conocimiento. Pero ¿qué pasaba? No era el tiempo de Dios. Entonces no iba a hacer una buena labor, no iba a hacer Jesús un buen trabajo. Si Jesús se lanzaba 15 años antes, por lo menos los 15 años antes, no iba a hacer un buen trabajo. No, Jesús esperó su tiempo. Ya Él era un hombre maduro en Dios, ya era un hombre con un conocimiento, ya era un hombre que había trabajado secularmente, puesto que él hacía el trabajo de su padre José, era carpintero también. Ya Jesús estaba en el tiempo preparado por Dios para él lanzarse al ministerio. Yo sé que usted ama la obra de Dios, pero hay que estar seguro, hay que estar preparado y hay que esperar el tiempo de Dios para poder hacer un trabajo con excelencia y que ningún viento contrario que venga contra nosotros nos haga desmayar, nos destruya. Todos los vientos contrarios que vengan contra usted, contra su ministerio, van a pasar, le van a azotar, pero usted va a permanecer de pie en el nombre de Jesús, porque usted está en el tiempo de Dios perfecto, está con el conocimiento de que sabe que van a venir tempestades y usted ya está seguro de que yo lo llamo. Ese ministerio está ya con un pronóstico de un 99.99% de que va a seguir en victoria.